¿Se imaginan una boda sin invitados o por ahí tu cumpleaños sin tus familiares y amigos? No, qué triste, ¿cierto? Aún en esta pandemia creo que mínimamente hemos pasado con los que viven en casa, ¿cierto? Y es que cuando yo recuerdo por ahí de mi boda o el nacimiento de mi hija, lo primero que me acuerdo o se me viene a la mente es los regalos. No, mentira. Se me viene a la mente el estar disfrutando con mis amigos, familiares. Recuerdo que todos querían cargar a Nira y se preguntaban, a ver, ¿a quién se parece? ¿A papá o a mamá? Por ahí, ¿no? Entonces, pero se me viene a la mente eso, estar en familia, disfrutarlo. Y bueno, para mí, por ejemplo, tanto mi boda como el nacimiento de mi hija fue un momento crucial, marcó mi vida en adelante. Y justamente hablando de celebraciones, quiero comentarles de una celebración que habla en la Biblia bastante crucial, porque marcó, se puede decir, el inicio de la iglesia aún después de Cristo. ¿Y de qué te estoy hablando? Del Pentecostés. Justo el domingo el ministro Carlos Guevara también nos hablaba sobre el Pentecostés y era una celebración que se daba 50 días después de la Pascua, y el contexto del que quiero hablarte está en Hechos, el capítulo 1, el capítulo 2, es que Jesús había resucitado y ya estaba ascendiendo, y antes de ascender les dijo a sus discípulos, manténganse juntos hasta que reciban mi regalo. ¿De qué regalo le estaba hablando? Estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo, de los dones que recibimos, de los regalos que recibimos a través del bautismo del Espíritu Santo. De eso le estaba hablando, y se da que estando ya todos juntos ahí en Jerusalén, estaban orando y ahí ellos fueron, dice, llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados y se dio la manifestación del hablar en lenguas. El lugar en donde estaba era como un centro, se podría decir una metrópolis donde venían, o sea, justamente por esa celebración venían personas de todas las naciones recordando, ¿no?, esta celebración. Así que habían personas que hablaban de diferentes lenguas, idiomas, y en esta circunstancia, cuando escuchan a los discípulos hablar en sus propias lenguas, fue tan impactante para ellos que se quedaron, dice, atónitos ahí mirando. Y ahí se da algo. Después de haber sido llenos, Pedro se levanta y empieza a hablar de Jesús. ¿Quién era Jesús? Lo que hizo Jesús, lo que nos dejó Jesús y lo que aún Jesús nos enseña de ahí en adelante. Entonces, ahí, en otras palabras, lo que Pedro hizo fue predicar la palabra de Dios. Y justo frente en ese momento estaban todos, dice, escuchando, tan impactados, que algo pasó. Y para eso yo quiero leerte en Hechos el capítulo 2, del versículo 37 al 31. Y dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Los discípulos de Jesús predicaron por primera vez la palabra de Dios ahí en esta celebración de Pentecostés. Y dice que estas multitud de personas estaban conmovidos por toda la sabiduría. Y mira lo que cuando aquí dice, ¿no? Dice que estas personas quedaron conmovidos por esa palabra. O sea, cada palabra traspasaba el corazón de estas personas. Eso nos puede manifestar de la presencia del Espíritu Santo en ese momento. La convicción que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas.
Pedro no estaba mencionando cualquier cosa, un buen mensaje solamente, sino después de haber sido recibido el poder del Espíritu Santo, estaba esa palabra con ese poder. Es lo que hacía que transformara la vida de las personas, porque le dijeron, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Y ahí viene la respuesta de Pedro diciéndole, arrepiéntanse, bautícense, vuélvanse a Dios y recibirán el poder del Espíritu Santo. Serán bautizados también ustedes. Hubo una acción de estas personas, no solo se quedaron ahí escuchando, wow, qué buen mensaje, sino que dieron un paso de acción. No solo se quedaron al oír, sino que quisieron conocer más de Jesús. Y en esto se formó así lo que llamaríamos más adelante la iglesia, esta primera comunidad. Así que en adelante vamos a seguir leyendo estos versículos y aprender cuáles eran estas cualidades de esta primera comunidad de la iglesia, qué es lo que hacían, qué hacían, cuál era el objetivo. Así que por ello, mi primer punto es una fe compartida. Hechos 2 del verso 42 y 43 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Así que aquí estamos viendo en estos textos que lo primero que empezaron a hacer los discípulos de Jesús fue compartir su fe, hablar de la palabra de Dios. Imagínense, eran 3,000. Y así que yo no creo que Pedro era el único que estaba compartiendo a todos, no había micrófono en ese tiempo. Probablemente se hayan tenido que reunir en grupos pequeños, estos 120 que ya estaban cuando Jesús ascendió, entonces empezaron a compartir a otros por ahí en sus grupos pequeños, empezar lo que Jesús vino a hacer y empezaron a hablar de eso, estaban compartiendo su fe. Y ahí vemos también que estas personas no solo se quedaron oyendo, ¡oh, wow, qué buen mensaje!, sino que dieron ese paso más de saber más de Jesús. A eso es lo que también el día de hoy nosotros estamos invitados, no solo a saber de Él y listo, sino a conocerlo. A eso es lo que llamamos una relación personal con Jesús, conocer de su palabra, qué es lo que Él hizo por nosotros, qué es lo que Él desea para nosotros. Porque aún si pensábamos por ahí o pensaba de que creer en Él, entre comillas, ¿no? Creer en Él y ser moralmente correcto era suficiente, te diré que no. Eso no nos lleva al cielo. Eso simplemente son normas, seguir costumbres, es una religión, pero Dios no quiere una religión. Él lo que quiere es una relación personal con Él, que conozcamos su corazón, que pasemos tiempo con Él. Aún Él en la palabra nos enseña que Él no quiere nuestros sacrificios, nuestras buenas obras. Él lo que quiere es nuestro corazón. Aún en el amor, ¿cómo puedo, Liz, amar a Dios? Él nos enseña y dice, el que me ama es el que obedece mi palabra. Entonces, aún si nosotros queremos o decimos amar a Dios, aquí nos enseña que es a través de conocer su palabra. No solo tener un conocimiento aquí, sino una relación con Él. Así que una vez de haber conocido qué es lo primero que hacían en esta comunidad que se estaba formando, hablando de la iglesia, ahora vamos a poder entender qué más hacían. Así que para eso vamos a nuestro punto 2, una vida compartida. En Hechos, el capítulo 2, del verso 44 al 46, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad.
Así que esta nueva fe los llevó a tener también una vida en conjunto, a compartir juntos. Y dice que pasaban tiempo juntos, compartían, comían juntos, compartían, dice, todo lo que vendían, las propiedades y todo que tenían lo vendían para compartir juntos, compartir con los que necesitaban. Y eso es lo que también nosotros el día de hoy debemos de hacer, vivir en esa unidad, en esa vida compartida, compartiendo unos a otros, siendo generosos unos a otros. Y aquí también algo que me impacta es que dice que estaban todos los días juntos. Eso es sorprendente. Yo no creo que estas personas pues no hacían nada, no tenían trabajo. Lo que yo aquí veo es que en medio de las responsabilidades que tenían, ellos buscaban estar juntos. Y a veces el día de hoy nosotros decimos, no, 2 o 3 reuniones no ya es mucho. Liz, yo tengo responsabilidades, tengo otras cosas que hacer. ¿Sabes qué? Ahí nomás, no me comprometas. Cuando yo tenga tiempo, participaré. Pero vemos aquí que no era de esa manera. Ellos paraban tiempo juntos, compartiendo principalmente de la palabra de Dios, y también tenían una vida en común, una vida en familia. De esa manera, eso es lo que también nosotros debemos de compartir, de imitar. Esos tiempos juntos, para orar unos por otros, para poder aún consolarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Por eso siempre hablamos de que discipulado es relación, es compartir la palabra de Dios. Y también es lo que Dios mismo desea, que estemos con Él en esa unión, pero también con su familia, que conozcamos, aprendamos el uno del otro. A eso le llama en este tiempo una vida compartida. ¿Qué tanto nosotros estamos anhelando o estamos viendo cada discipulado o reunión o esta transmisión como que, ay, otra vez, ¿no? La enseñanza. Aquí vemos que lo hacían, dice, todos los días. Así que una vez que entendamos eso, de que Dios quiere que vivamos en familia, y nos lo repite en varios versículos en la Biblia. Mira lo que dice en Salmo 133:1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. No te apartes de tu familia espiritual, de la familia espiritual que Dios te dio. No te dejes engañar pensando que solo lo puedes hacer. Estamos escuchando en estos versículos que solo no es la cosa. No te dejes engañar aún el pensar que no, necesito un tiempo para meditar, como que ordenar bien mis ideas. Aquí vemos de que no, es en familia, no es a solas. Es eso lo que nos enseña en la familia. Así que una vez que entendamos el poder tener una fe y compartir a otros, y también vivir en esa comunidad que Dios nos dio, entonces vamos a poder entender también juntos cuál es la misión a la que Dios nos llamó. Para eso, mi punto número 3, una misión compartida. En Hechos 2:47 dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Las miles de personas que estaban en Jerusalén definitivamente tuvieron que ver este gran cambio que literalmente fue de la noche a la mañana, el cambio de estas 3,000 personas que empezaron a seguir a Cristo, empezaron a buscar de la palabra de Dios, y lo primero que vieron en ellos era una fe que compartían unos con otros y esta vida también en unidad que tenían. Y eso es lo que hizo el Señor. Con esta primera comunidad de la iglesia usó para cambiar los corazones de cada persona que escuchaba la palabra de Dios. Y dice que iban sumándose diariamente
Iban siendo miles, iban aumentando a los que iban a ser salvos. Así que ese es el propósito de esta unidad, de esta familia que Dios nos da, de compartir a otros su palabra, de acercarlos más a una relación con Dios. Eso es el propósito, el por qué hacemos iglesia. No es algo de que como institución o como vida por vida estamos una norma imponiendo algo. Eso es parte, lo estamos leyendo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en sí? Por eso es que quizás muchas veces has escuchado como iglesia cuando mencionamos de la gran comisión, ese llamado que Dios nos ha dado como hijos de Dios, el de ir y hacer discípulos. Y aunque quizás te suena muy repetido y probablemente yo te lo repita una vez más, ¿sabes qué? No vamos a dejar de enseñar algo que en la Biblia está, algo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Y qué cosa es? Es que estamos aquí para compartir a otros de su palabra. Somos ministros de reconciliación, como decía Pastora el domingo. ¿No? Somos ministros para reconciliar a las personas que no lo conocen, reconciliarlo con Cristo y así ser salvos y ellos sean llenos también del poder del Espíritu Santo. Y justo Pastora nos comentaba el domingo el momento en que Jesús está hablando con Pedro y le repite vez tras vez, Pedro, ¿me amas? Y mira lo que en la respuesta que Pedro le da, Jesús le vuelve a repetir las 3 veces, apacienta mis ovejas. En otras palabras, aún seamos cuidadosos de aquellos que Señor ama, prediquemos su palabra, prediquemos a Jesús en cada uno de ellos. Animémosles y ayudémosles a que sigan a Cristo. Esa es nuestra manera de amar a Jesús. Es nuestra manera de decirle, Dios, yo quiero seguirte. Es más, eso significa creer en Dios. Creer en Dios no solo es tenerlo presente en la mente y así, no. Creer en Dios habla de acción. Escucho su palabra y en lo que Él me enseña a seguir transmitiendo a otros. En todos estos pasajes que hemos leído, hemos aprendido claramente la misión, el cómo se originó la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Ellos tenían una misma fe, había unidad entre ellos y tenían clara una misión, que era llevar la palabra, predicar la palabra, hacer discípulos. Eso es lo que el Señor desde un inicio hasta el día de hoy, nos enseña a todos. Así que, y de la misma manera, si tú ya conoces al Señor, entonces yo te animo que te mantengas firme en esa familia que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado como vida por vida. Mantengámonos, echemos fuera toda cosa que quizás vaya en contra de esa unidad. Y si quizás hoy te diste cuenta de que Liz, yo pensé que creer en mi mente solamente era suficiente, y te has dado cuenta de que realmente necesitas dar ese siguiente paso, así como estos 3,000 que dijeron, ¿qué debemos hacer? Y dieron esos pasos. Entonces, si tú decides, esta es tu oportunidad para dar ese paso de no solamente saber de Él, sino que conocer, tener una vida con Dios, conocer cuál es tu propósito general y también aún específico. Esta es nuestra oportunidad de aprender de Él. ¿De quién? De Jesús nuestro Señor. ¿Qué hizo por ti y por mí? ¿Por qué la cruz hasta el día de hoy significa tanto para muchos? ¿Por qué tantas personas mueren defendiendo la palabra de Dios? ¿Qué cosa les lleva? Y Jesús mismo, aún en su palabra hay muchas enseñanzas de Él, cuando Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Y eso nos enseña que Él es nuestro sustento, no solo espiritual, sino también físicamente. Él también nos dijo, yo soy la luz del mundo. Necesitamos ser alumbrados con su palabra en medio de la oscuridad en donde vivimos.
También nos dijo, yo soy el buen pastor. De alguna manera, Él es quien nos cuida, nos protege a cada uno de nosotros. También nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. En Él podremos tener esa resurrección, esa vida eterna que desde el día de hoy podemos tener. También Él nos dijo, yo soy la vid verdadera. La vid, pongámosle así en contexto, es una planta de la uva. Dice que separados de Él nada podemos hacer, y eso es cierto. Separados de Él, realmente nuestra vida no tiene valor. Podremos hacer muchas cosas, pero ¿sabes qué? Tener nuestro corazón vacío, porque es lo único en medio de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Tantas corrupciones, entre cosas que vivimos que nos afectan, pero ¿sabes qué? La solución no es cambiar ese sistema, sino la solución es que nuestro corazón sea transformado por la palabra de Dios. Esa es la solución. Fue en ese momento que inició toda la iglesia y hasta el día de hoy, esa es nuestra solución. Así que yo te animo que si hasta este tiempo probablemente hayas llegado a un momento en donde has estado haciendo cosas por presión, por carga, ¿no? Porque ya tengo que. Entonces necesitamos buscar la verdadera motivación. Porque hemos aprendido que aún el compartir a otros, y recuerden, todo ayuda a compartir a otros, el que yo esté, es más, haciendo esta enseñanza, el que por ahí alguien esté transmitiendo este servicio o las cosas que estemos haciendo para el Señor, hagámoslo sabiendo que es para Él y todo suma a esta gran comisión de predicar a otros, de compartir la palabra de Dios a otros. Y ahora yo no te digo con esto de que, bueno, como Liz dijo que hagamos por amor y como yo ahorita no lo estoy haciendo por amor, entonces no lo hago. No voy a eso. Porque no esperes sentir amor. Como seres humanos no podemos producir amor. La única fuente es Dios. En otras palabras, si quizás tus motivaciones por ahí no están tan alineadas, busquemos de Dios. Señor, lléname, estoy sintiéndome cargada con esto. Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu amor. Alinea mis pensamientos, mis sentimientos, porque quiero seguir en esta, no solamente saber de ti, sino seguir conociendo tu amor. Esa debería de ser nuestra motivación, familia. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias por hacernos recordar de cuál fue el inicio de la iglesia, Señor. Y cuál es el objetivo aún como iglesia, el por qué hacemos aún estas reuniones, estos servicios, por qué lo hacemos. Gracias, Señor, por recordarnos y ayúdanos a tener esa misma fe, a poder compartir a otros de lo que ya hemos conocido, aún a pesar que quizás ayer nos hablaron de Dios y hoy ya lo conozco un poquito más, estamos listos para poder compartir a otros de tu palabra. Ayúdanos, denos esa valentía para poder compartir a otros de tu palabra. Y si, Señor, es la primera vez que quizás estoy aprendiendo de esto o escuchando, ayúdanos también a dar ese siguiente paso de no solamente saber, sino aún tener una relación personal contigo, porque queremos conocer de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.